esta Contralínea. Me da mucho gusto saludar a la amiga Nancy Flores, a quien respetamos, a quien admiramos. Nancy Flores, quien es corresponsal periodista de esta revista dedicada a la investigación desde la bendita independencia, para poder hablar así de todo y de todos. Nancy, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Hola Vicente, buenos días a ti, a tu auditorio, y sí, justamente con un tema muy interesante. Ya lo venías tú diciendo hace un momento al principio de tu programa, cómo estos empresarios se mueven, lo que dicen, sus discursos, ¿no? Comparando ya con personajes de la historia, pues muy, digamos que muy lamentables, ¿no? Y muy lamentable también esta comparación que se hace incluso con Hitler, del presidente López Obrador, que hace justamente este empresario Claudio X González Guajardo. Y bueno, en esta investigación, Vicente, fíjate que nosotros lo que encontramos es que hay una estrategia, sí existe esa estrategia, que es muy probable que venga desde antes de que el presidente López Obrador asumiera el poder, y que busca pues debilitar o en su caso derrocar al gobierno federal. Un gobierno que, hay que decirlo, Vicente, fue legítimo y democráticamente constituido, porque 30 millones de mexicanos así lo decidieron en las urnas. Y a estas personas que encabezan este llamado golpe blando, pues no les importa la democracia, o sea, les importa sus intereses. Ellos están enfocados en sus intereses y no en la democracia mexicana. ¿Por qué lo digo? Bueno, estos personajes no se están esperando, por ejemplo, a la consulta ciudadana para decidir si el presidente López Obrador sigue en la presidencia o no. Eso ya está decidido, que en 2022 se nos va a preguntar a los mexicanos, pero ellos no quieren que los mexicanos decidamos, o sea, no quieren que sea la votación o sea la voz del pueblo la que decida este futuro de nuestro país, ¿no? Ellos hablan de que se está destruyendo a México cuando estamos en una situación sumamente distinta a lo que hubiéramos vivido con una pandemia y con un gobierno del PRI o con un gobierno del PAN. Yo te aseguro que con un gobierno de corte neoliberal, los que menos nos hubiéramos vacunado somos los pobres, o sea, los primeros que se estarían vacunando son las élites. Las vacunas habrían llegado para ellos. Y el ejemplo de las vacunas es, por decir, cómo dejaron el sistema todo derrumbado, el sistema de salud, etcétera. Entonces, hay que ver en toda la realidad mexicana lo que realmente se está moviendo y por qué les interesa tanto el Congreso ahora que estamos ante una elección. Se llama la elección más grande de la historia porque se van a votar muchísimos cargos públicos. ¿Por qué les interesa tanto este momento a ellos? Y es por dos situaciones, y tenemos que tenerlas muy en cuenta a la hora de decidir nuestro voto. Y la primera es porque el Congreso, tener la mayoría en la Cámara de Diputados, les va a permitir controlar el presupuesto público, y eso no es cosa menor. Eso es más bien cosa mayor, porque el presupuesto hasta ahora se ha destinado a lo que ellos jamás hicieron, que es toda la parte de la seguridad social. Esto de las pensiones a adultos mayores, las becas para estudiantes de todos los niveles educativos, las becas para niños con discapacidad, los programas como Sembrando Vida, eso es lo que ellos no quieren, no les interesa, jamás quisieron hacerlo durante sus gobiernos y votaron en contra, siendo oposición en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo que pasa es que no les alcanzó porque no tenían mayoría, y por eso ahora quieren mayoría para frenar este tipo de gasto público, que es un gasto eminentemente social. ¿Por qué otra cosa les interesa el Congreso y por qué se están peleando ahorita en este momento y por qué están diciendo vamos a mandar al carajo a Morena, etcétera? Pues justamente porque desde el Congreso se frenarían las leyes
que son progresistas. Hace unos días, Vicente, yo te comentaba aquí mismo en tu programa que se habían hecho varias reformas muy importantes, no solamente la reforma judicial, sino también la reforma al sector energético, ¿no? Está la ley del sector eléctrico, pero también la ley de petróleos mexicanos, y se estaba frenando todo este saqueo voraz que se hizo en el pasado y que se concretó en la administración de Peña Nieto, pero que viene desde Carlos Salinas de Gortari, desde Miguel de la Madrid, incluso algunas de esas políticas privatizadoras. Y este control de la Cámara de Diputados les permitiría frenar estas políticas públicas y todas estas reformas legales progresistas. Pero en un tercer punto, y esto ya es lo más importante en términos del golpe blando, Vicente, es que el Congreso ha sido factor clave en golpes blandos de Latinoamérica. Desde el Congreso se han dado algunos golpes en Latinoamérica porque ahí se ha enjuiciado a los presidentes, se les ha expulsado de sus países. Entonces, por eso para ellos es crucial este momento, este 6 de junio, y por eso le ruegan prácticamente a la población que crea sus mentiras, como tú bien decías, a través de campañas de fake news, que crean toda esta estratagema y que se dejen manipular para que voten en contra de estos cambios, en contra de esta transformación, que si bien no es una ruptura con el capitalismo, sí es un avance progresista, sobre todo para un país que estuvo inmerso en políticas neoliberales por más de 36 años. Entonces es muy importante este momento y es muy importante para los mexicanos darnos cuenta que existe una estrategia similar a lo que justamente este politólogo estadounidense Gene Sharp menciona como el golpe blando. Y nada más para, que a todos nos quede claro qué es el golpe blando, voy a aquí a leer las 5 fases que tienen que se han identificado como parte de estos golpes blandos para entender la situación en donde estamos en este momento. Entonces, el golpe blando empieza por ablandar a la